buenos días a los integrantes de la mesa, buenos días al amable auditorio de Panorama 91. Muy amigos todos, compañeros. Fíjense que la Secretaría de Hacienda renovó a favor su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana de este año. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, presentó al Congreso de la Unión lo que se conoce como Precriterios Generales de Política Económica 2022, entregó al Congreso. Se prevé en ese documento un rango de 4.6 a 6.3 el pronóstico de crecimiento del PIB para este año. Puntualmente se prevé que el PIB México crezca 5.3% este año. Cabe recordar que son estimaciones, son proyecciones de lo que ve el gobierno de México en el rumbo de la economía. 5% a grandes rasgos es un repunte positivo, después de que el año pasado la economía cayó como no lo hacía desde hace un siglo, igual que 9 de cada 10 países. El año pasado pues fue un crecimiento sui generis. ¿Por qué? Pues porque tenemos una crisis económica que fue causada por un factor alejado de la economía misma. En este caso, pues fue por una pandemia. Entonces se tomaron medidas de contención precisamente para evitar el contagio. Contrario a otras crisis económicas que se dan por una falla en el mercado residencial, por ejemplo, que ese fue el caso en el 2008. Entonces, en este caso estamos viviendo una crisis económica derivada de la pandemia. Entonces, solo podemos salir de la crisis económica cuando salgamos de la crisis de la pandemia. Primero la salud, después de la economía. No puede haber economía sin salud. De los precriterios generales destaco un par de documentos o un par de números que ahí se plantean. Por supuesto, primero que todo, el crecimiento del PIB, que va en sintonía con el crecimiento de más del 6% también que se prevé para la economía de Estados Unidos. La economía de México y la economía de Estados Unidos pues van de la mano, están muy integradas y nosotros aquí en Nuevo Laredo lo sabemos muy bien. También, otro dato, la inflación a 3.8% este año y 3% para el próximo año. Eso es algo bueno porque está relativamente la inflación dentro del rango objetivo del Banco de México. La inflación, amigas y amigos, la inflación es el aumento generalizado y sostenido en el precio de los bienes y servicios. Es lo peor que puede existir en una economía, la inflación descontrolada. Es un impuesto que come el poder adquisitivo de la moneda. Cabe destacar que el tema de la inflación empieza a ser un tema en Estados Unidos después de la aprobación del paquete de estímulo por $2.9 trillones. 2.9 trillones de dólares es 6 veces el presupuesto nacional. Es un estímulo brutal para la economía de Estados Unidos. Entonces allá empieza ya a haber este debate sobre si es suficiente o si es demasiado. Entonces, como generalmente sucede, el debate se divide en líneas políticas entre los demócratas, que son el partido del presidente Biden. Un ala de ese partido dice que no es suficiente y por el contrario está el partido republicano, que es el partido contrario al presidente Biden, o el partido de la oposición en este caso, pues que dice que es demasiada estimulación para la economía, 2.9 trillones de dólares. Entonces renace el tema de presiones inflacionarias hacia el alza. Retomando el tema de los precriterios generales de política económica que se presentaron al Congreso hace un par de días, otro dato está el tipo de cambio, un tipo de cambio que en la frontera cuenta y cuenta mucho. Se pronostica 20 pesos por dólar para este año y para el próximo, también un estimado optimista, debido a los flujos que afectan el tipo de cambio que han llegado a estar hasta por encima de 21 pesos por dólar. El tipo de cambio, amigas y amigos, está más sujeto a factores externos que factores internos. También, y por último, en este análisis a grandes rasgos de los datos que se prevén en los precriterios generales de política económica, está la tasa de interés a 3.8% este año.
El Banco de México acaba de mantener la tasa de referencia 4.25, es decir, ya no siguió bajando la tasa de interés del Banco de México, mientras que Hacienda, aquí hay son dos entidades distintas, con objetivos distintos. Recordemos que el Banco de México es el encargado de la política monetaria y la Secretaría de Hacienda es la encargada de la política fiscal, Hacienda siendo el gobierno de México. Hacienda prevé que se mantenga la política monetaria acomodaticia, es decir, que una política monetaria relajada para estimular el crédito. Sin embargo, los del Banco de México ya están previendo también pues estar más en sintonía con el objetivo del Banco Constitucional del Banco de México, que es mantener el poder adquisitivo de la moneda. El objetivo del Banco de México no es fomentar el crecimiento económico. Contrario a Estados Unidos, que sí tiene un objetivo dual de mantener el poder adquisitivo de la moneda, el dólar, y también promover un empleo máximo. Entonces, rápidamente, a grandes rasgos, la Secretaría de Hacienda estima un pronóstico de crecimiento de 5% para este año. Es algo positivo después de la caída del año pasado. Las estimaciones van en sintonía con el panorama económico que sigue progresando, güero, con el arribo de las vacunas. Recordemos que esta semana el arribo de 2.7 millones de dosis de AstraZeneca, así como otras 600,000 de Pfizer y 500,000 de Sputnik. México ya cuenta con un portafolio de vacunas de cerca de 15 millones de vacunas. Entonces, la economía sigue dependiendo del tema de la salud. Así es. Pues muchas gracias, Mario, por tu comentario. Mario Canal.